Esta semana trata de los factores productivos. ¿Sí? Los factores productivos, ¿qué son? Ya se habló esto la semana anterior. Son los recursos que participan en la producción. Eso es los factores de producción. ¿Ya? Los factores productivos son los recursos. Una serie de estos recursos, ¿ya? ¿Ya? Tiene que ver lo que es, que ver con lo que es la combinación de estos factores, de estos recursos, me da una determinada cantidad de bienes o servicios. Es decir, una cantidad de tierra, de trabajo, de capital, de empresa o Estado, me genera por ejemplo, 10.000 zapatillas, 20.000 carpetas, 11.000 celulares, 40.000 zapatos, 1 millón de laptops. Combinar tierra, trabajo, capital, empresa y Estado en diferentes cantidades me da una cantidad de bienes o servicios. ¿Ok? ¿Está claro, Danilo? ¿Ya? Y obviamente, Sí, esta, profesor. esta combinación el proceso productivo es lo que genera valor. ¿Qué es generar valor? Yo recojo la materia prima, pasa por un proceso y esa materia prima sale como un nuevo producto. Por ejemplo, agarro una naranja, la meto en una máquina, la pelan, la exprimen, lo ponen en caja y ya tengo un jugo. El, el producto originario, la materia prima originaria es diferente al producto final y además pasa por un proceso. ¿Ok? Entonces eso es tener valor agregado. Pasa por un proceso y la materia prima es diferente del producto. Ahora, ¿cuáles son estos factores productivos? Tierra, trabajo, capital de empresa, Estado y tecnología. ¿Falta algo? ¿Falta algo? Entonces, tierra y trabajo son originarios porque preexisten al proceso productivo. Por ejemplo, digamos que ahora quiero hacer un jugo de pitahaya. La pitahaya no aparece recién cuando a mí se me ocurre hacer una empresa. Pitahaya, ya estaba ahí. ¿Ya? Hay un montón de factores productivos tierra, naturaleza, que está esperando que alguien lo utilice para un proceso productivo. En cuanto yo firme mi acta de creación de empresa, recién van a aparecer los trabajadores. Los trabajadores están hace rato esperando que alguien los utilice para un factor productivo. Por eso son originarios porque preexisten al proceso productivo. ¿Ok? Entonces, como característica, el factor tierra es pasivo porque depende, solo no hace nada, pero con el factor trabajo genera, genera, eh, genera producción, genera movimiento, mientras que el factor trabajo, ¿ya? Es activo porque es la fuerza que mueve tanto al factor tierra, que es parte importante del factor empresa, ¿ya? Y que puede formar como parte del capital. Entonces, el factor tierra, ¿ya? Y trabajo son originarios, uno es pasivo, el otro es activo. El factor productivo capital es derivado, porque el capital es su forma de dinero, ¿ya? Pero ese es el más conocido. Pero capital puede ser cualquier elemento. Y todos los elementos, bienes, son económicos, ¿ya? Son económicos. ¿Sí? Todos esos bienes son económicos. Y el dinero lo hace el hombre, por eso es derivado de la mano del hombre. ¿Por qué es auxiliar? Porque ayuda a todos los demás factores a producir más, a ser más productivo. Más capital, compro más tierra, más materia prima y por ende produzco más. Con más capital, contrato más personas o compro una maquinaria que facilite el trabajo a los demás. Y así a la empresa y así al Estado. ¿Y cuál es el otro factor? Empresa. Es organizador. La empresa, gestión empresarial, el empresario organiza los demás factores para que funcione. Y la característica es emprendedor. ¿Ya? Emprende un negocio. Ahora, el factor productivo, Estado, es regulador, regula. El Estado ahora supervisa, regula. ¿Ya? Y su característica es estabiliza los demás factores para que ninguno sobrepase
se exceda. Ahora, cada uno tiene una retribución. Cuando combino y sale una cantidad de bienes y servicios, la empresa los saca de su almacén y los traslada en la circulación hasta el mercado consumidor final y obtiene un dinero por eso. Este dinero lo reparte entre todos los factores productivos de acuerdo a lo que dinero a crear. Entonces, el factor tierra recibe renta o alquiler. El factor trabajo recibe salario. El factor capital, intereses. Y la empresa, ganancias o utilidades. Y el Estado recibe tributos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Fue claro? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, el factor tierra son elementos de naturaleza que existen con anterioridad al el ser humano y pueden ser incorporados a la producción. Este factor tierra puede ser el medio geográfico, el territorio, las materias primas, las fuerzas motrices, ¿ya? La fuerza de los animales, energía solar, eólica, hidráulica, etcétera, ¿no? Que son creadas por el hombre, ¿ya? ¿Ok? Y es pasivo porque es transformada por la acción del hombre. Ahora, en la economía de recursos naturales te dice que los recursos naturales se dividen de dos formas. Los recursos naturales renovables y los no renovables. Los renovables dice que pueden ser explotados y aprovechados rápidamente sin que su capacidad o disponibilidad o su capacidad de regeneración se vea afectada. Esto puede ser, obviamente, agua, flora, fauna. Y los no renovables son los que no tienen capacidad de regeneración y por tener una cantidad limitada en algún momento se extinguirá. En pocas palabras, los no renovables son petróleo, minerales y gas. Todo lo demás es renovable. Pero, profesor, hay animales que están en peligro de extinción, están extintos ya. Bueno, eso es por una acción indebida del hombre. Tú lo dejaras para reproducirse normalmente, podríamos seguir explotando, pero como hay animales y flora que su explotación es indiscriminada y es lenta, nada. Entonces, así de fácil, ¿ya? Eh, los no renovables es petróleo, minerales y gas. ¿Por qué? Porque su reproducción no se da en corto tiempo. Y voy usando y va bajando tu stock. Todos los demás son renovables. O sea, así, los no renovables solamente minerales, gas y petróleo. ¿Okay? Porque, profesor, pero yo sé que son restos fósiles, sí, pero tendrían que pasar miles de años. Y eso no es real, ¿no? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Claro, profesor. Sí. Muy bien. Y el factor trabajo es otro factor, ¿no? Es la actividad física y o mental que realiza el hombre de modo consciente para producir bienes y servicios que se utilizarán en la satisfacción de sus necesidades. Entonces, acá hay que tener en cuenta esto. El factor trabajo, ¿no? Tiene características, ya sea de manera consciente, es decir, bajo un objetivo. El factor trabajo se hace, es penoso, ¿ya? ¿Por qué?
obviamente es muy fuerte trabajar varias horas, sobre todo acá en Sudamérica. El factor trabajo sacrifica a la familia primero, porque te dedicas mucho tiempo, cuidas a la familia. Y el factor trabajo ya significa al hombre. O sea, no hay trabajo malo, sino como dice don Ramón, lo malo es tener que trabajar. ¿Okay? Entonces, este factor, como ya sabemos, es de modo, no es pasivo, sino activo. ¿Ya? Y ahora tiene una serie de clasificaciones. ¿Ya? Las clasificaciones se dan según su predominio de aptitudes, según su función en la empresa o institución, según la relación con el empleador, ¿ya? Y según su especialización. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Okay? A ver, vamos a ver. A ver. La primera, por el predominio de aptitudes. Puede ser manual, ya, obrero, intelectual. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, Eh, voy a terminar este día y me puedes hacer el consulta. Manual, obrero, ay, perdón. Manual decía obrero y intelectual, profesor o médico. Lo que pasa es que el manual considera actividades que realizan físicas y repetitivas, ¿ya? Y el intelectual, personas que utilizan sus conocimientos, su inteligencia para tomar decisiones. Entonces, obviamente, no va a ser tan fácil como ponerte así. Una pregunta te dirá, un ingeniero de sistemas recién egresado que tiene como labor limpiar y hacer mantenimiento en las máquinas de la empresa frente a un médico que opera todos los días en un hospital. ¿Cuál es manual y cuál es intelectual? Obviamente el manual sería el ingeniero porque hace labores repetitivas y el médico, a pesar de que opera todos los días, pero cada operación es diferente y toma decisiones. ¿Ok? Muy bien, y como te dije, acá ya viene el tema de las preguntas. Buenas tardes. Eh, adelante, Araceli, dime tu consulta. profesor, respecto a la pregunta 6, quisiera saber por qué no puede ser la respuesta a la D. Yo marqué la B, que es trabajo y empresa, pero A digo ver, vamos que a es revisar. tierra y trabajo. Vamos a revisar. La pregunta 6. En Lima Norte, la construcción de megapolos marca un hito para los residentes de Los Olivos, quienes pronto disfrutarán de su primer centro comercial en la zona. ¿Ah? Con una inversión de 300 millones financiada por emprendedores locales, este proyecto promete transformar la experiencia de compra experiencia de compra y entretenimiento en el distrito. ¿No? Y el mall tendrá una superficie de 20.000 metros cuadrados y albergará una amplia calidad
de tiendas, desde supermercados hasta galerías comerciales, lo que incrementará básicamente los factores. Usemos descartes. A ver, los factores, por ejemplo, productivos no es un factor, así que descartado. Fijo y variable son costos, no es un factor. Todos los demás son factores. Ya. Pero la A no es porque en ninguna parte del enunciado se habla del Estado. Queda la B y la D. Tierra no puede ser porque en ningún lado habla de tierra. O sea, acá dice lo que se incrementará básicamente son los factores. ¿Dónde dice que se incrementa el factor tierra? Dice que Dice, tiene una superficie. No, no dice que se amplía, que ahora tiene un metraje y después va a tener otro. En ningún lado dice que se va a ampliar. Acá dice lo que incrementará el factor tierra sigue siendo el mismo. El metraje sigue siendo el mismo. ¿No? Lo que va a ampliar tener un centro comercial es que va a haber más trabajo y más empresas. ¿O no? pero, pero empresa, ¿en qué forma? Porque no lo comprendo. ¿Cómo podría ser el Más, factor de empresa? más tiendas. Más tiendas. Y tierra sería cuando estén construyendo nuevas, ¿no? Claro, o sea, el tener este mall significa que va a tener más tiendas, más empresas. Pero ¿cuándo sería tierra, profesor? Cuando te diría que, por ejemplo, ahora esta empresa tiene 1 hectárea y con la nueva compra de con una nueva inversión se compró, eh, digamos, 3 hectáreas más. ¿Ya? Además, tierra no solamente es la extensión, tierra también es tierra o naturaleza, habla de los recursos naturales. Yo tengo 10.000 materias primas y con esta tienda se va a negociar 100.000 ahora, ¿no? Materias primas. Sí, profesor. En la pregunta 7, ¿por qué es la C, profesor? A ver, el gobierno público, el gobierno, no, perdón, el gobierno publicó el decreto de urgencia 013-2024, el cual establece medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y financiero. Estas medidas tienen como objetivo principal superar la coyuntura financiera de Petroperú S.A., que se anunció en las últimas semanas. Ante ello, se dispone ampliar hasta el 31 de julio del año 2025 la operación de endeudamiento de corto plazo, la línea de crédito con el Banco de la Nación de hasta $1.000 millones para superar el problema del factor. Ya. Acá usamos descartes también. ¿Ya? No existe factor legal. Legal no es un factor. El factor Estado en ningún momento habla de un factor Estado. Que la empresa es del Estado es otra cosa, pero acá para superar un problema del factor, no, el Estado acá no es como un factor, o sea, la empresa es del Estado, pero no es la B. El factor trabajo acá no habla de trabajo, ¿ya? Queda el factor empresa y el factor capital. Pero ¿cuál es el problema que dice este enunciado? ¿Ya? La operación de endeudamiento a corto plazo, la línea de crédito con el Banco de la Nación es de más de $1.000 millones para superar. O sea, se va a pedir $1.000 millones para superar el problema del factor capital, dinero, financiamiento. ¿Ya? Por eso la respuesta es la C. ¿Ya? El problema que tiene Perú es que está en rojo, es un problema financiero, le falta dinero, o sea, tiene más gastos que ingresos. Entonces, el problema es con el factor capital, el tema financiero, el factor dinero. Sí, profesor, sí lo entendí. Gracias. No te preocupes.
Una vez que firme. Que firme. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Pepito, que firme su retiro. Se va a retirar. Claro, ya que caballero, dijo. Él ha dicho en todo el salón que perdía su equipo, se retiraba como caballero. Quiero firmar. ¿Alguna consulta? María. María, ¿alguna consulta?
María, ¿alguna consulta? Estamos revisando las preguntas de la semana. ¿Tienes alguna consulta? O escribe en el chat, por favor. Sigo atento a sus consultas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? En la pregunta número 3 quisiera saber por qué sale la B y por qué no puede ser, por ejemplo, la D. Sí, a ver. Tras la firma del convenio colectivo entre el gobierno peruano y sindicatos del sector público, se estableció un bono de 200 soles para empleados estatales, con vigencia el próximo año. El objetivo principal de este acuerdo es mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Ya? Ok, ¿de qué tipo? ¿Ya? A ver, primero, no hay ningún lado en este enunciado donde diga si es dependiente, independiente, así que ni en el tema de ejecutores y dirigentes, no hay ningún lado en esto, ¿ok? ¿Ya? O sea, no te dice que si los trabajadores, los que van a recibir su bono son dependientes o independientes, y si son directores o ejecutores. La A y la E no va. ¿Ya? No va a la C porque solamente serían intelectuales y calificados, serían profesionales. Y estos bonos no dice si es, dice para todos los empleados estatales. O sea, no puede ser solo los profesionales, y en el D no puede ser porque serían solamente los de trabajos simples o manuales, o sea, los de limpieza, los de seguridad. Los bonos no es solamente para eso. Entonces, la Necesidad B, completa. claro, la B te dice que los bonos para empleados estatales, tanto los que realizan trabajos manuales, como un watchman, como un profesional, como un ingeniero, por ejemplo. Entonces, la B abarca a todos los empleados estatales. ¿Entiendes? Sí,
profesor, gracias. ¿De qué? Sigo atento a las consultas.
María, ¿alguna consulta más? No, sigo con otra pregunta. Un poco para ver este tema. En Perú, los fondos mutuos se han convertido en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan alternativas de ahorro y ahorrar dinero. La atractiva propuesta de valor ha captado la atención de los financieros y diversificar sus inversiones de manera efectiva. Estos fondos se destacan por la capacidad de combinar seguridad y rentabilidad, por lo que ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus finanzas a través del factor. Ya, los factores, no existe factor legal, ya, no habla del factor empresa, no habla de eso, no habla de factor trabajo, ya, se habla de la rentabilidad, ya, no tampoco. Es el factor capital, porque lo que busca con los fondos mutuos es incrementar sus ingresos en forma de dinero. Por eso es la C. ¿Ok? Sigo atento a sus consultas. Los centros comerciales en el Perú son lugares que están muy concurridos, como es el caso del Mall Aventura del Distrito Más Poblado de Lima, San Juan del Urigancho. Recientemente, el CEO de este reconocido mall anunció planes de expansión con el objetivo de ofrecer una mayor variedad de opciones para el público al incrementar el factor. Acá usamos también descartes. No existe factor social, ni nacional, ni mercantil. Solo queda naturaleza y trabajo. Y obviamente el factor que se incrementa con este centro comercial es el factor trabajo, no naturaleza, porque el terreno, los recursos no aumentan, sino lo que va a generar es más trabajo, contratación de más trabajadores para el mall. Por eso es la B.
¿Haría alguna consulta más? Que lo hemos visto. Que vamos ahorita a la pregunta 4. Tenemos unos minutos a ver si alguien más se conecta.
Muy bien, pasamos a la pregunta 4. Durante el primer trimestre del año 2024 en fibra, según informó el INEI, el Instituto ya de Instituto de Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? Han cerrado 447 empresas. El 80% son medianas y pequeñas, que han tenido una pérdida de 1.800 millones, ¿ya?, de soles. ¿Sí? A ver. Ujú. Generando el incremento del. Está despacio. Generando el incremento del. Al tener pérdida, ¿ya?, ¿qué tenemos? Tenemos su empleo, o sea, al haber pérdida y su empleo, no. Incrementa su empleo, hasta podría ser. Incrementa el incremento del aspirante, del cesante, ¿ya? O sea, ¿se incrementan los cesantes jubilados? No, ¿ya? Se incrementa el sector formal menos, el aspirante no. Sería su empleo o desempleo, pero generalmente lo que aumenta al haber la pérdida de estas medidas pequeñas empresas es el desempleo. O sea, por las razones de seguridad que vivimos hoy, hay más desempleo. La D. Muy bien, seguimos atentos. Profesor, buenas tardes. Le mandé unas preguntas por el chat, si lo podría ver, por favor. A ver, déjame ver. Ana es una estudiante universitaria de 17 años que está preparándose para ingresar a la universidad. La adolescente estudiante universitaria para realizar sus prácticas profesionales no remuneradas en la empresa. Carlos ya lleva 9 meses pasando diferentes entrevistas de trabajo. Alice es una ama de casa de 60 años que puede cubrir sus gastos gracias al alquiler del departamento. De acuerdo con los datos proporcionados, ¿quién o quiénes pertenecen a la Alpea? ¿Ya? Ana no. Eh, ya. Raúl no. Profesor, una consulta, pero yo había leído que a partir de los 14 ya estás o sea, con permiso de los padres ya podrías trabajar. Yo sé que a partir de los 18 ya eres considerado ciudadano, pero ¿por qué Ana no se le incluye en la PEA? Porque lo que tú estás hablando es el PET, población en edad de trabajar. Está hablando del PEA, la población económicamente activa. Esa población que teniendo más de 14, ya está trabajando. ¿Ya? Lo que tú me mencionas es, sí, pues tiene 17, podría trabajar, pero no está trabajando. Está estudiando, está en la universidad.
tienes que leer bien la pregunta. Te dice, ¿quién o quiénes pertenecen a la PEA? No al PET. Tú lo que me estás diciendo, pero tiene mayor de 17. Estás midiéndolo por la edad. ¿Me entiendes? Sí. ¿Ya? Entonces, el PEA son las personas que están donde van a trabajar, trabajan. Acá, ni Ana y Raúl trabajan. Uno es estudiante, el otro hace prácticas profesionales y Alicia vive de su rentita. Entonces, solo Carlos es PEA. ¿Ok? Sí. A ver. Machines XP es una compañía peruana de alta tecnología con... Profesor, Sí. ¿por qué Raúl no podría ser si está haciendo sus prácticas Las preprofesionales? prácticas no pagan. Las prácticas generalmente son ad honorem. Y si estás buscando trabajo, sí eres PA, ¿no? Claro, estás buscando Pero trabajo. ¿hay hasta algún límite de tiempo o infinito? Puede ser infinito. O sea, 9 meses es lo normal, ¿no? Son 9 meses que tú has trabajado. Hay personas que puede pasar un año. Yo hace poco, nada más un amigo mayor, después casi de 8 meses, ha conseguido trabajo. ¿Ok? Y peor, acá te dice prácticas preprofesionales no remuneradas. ¿Qué significa? Que no te están pagando. La mayoría de prácticas profesionales son no remuneradas. Ok, profesor. Ok. Machine XP es una compañía peruana de alta tecnología que, que provisiona maquinaria como tractores, montacargas, repuestos al sector minero. Considerando la tecnología incorporada en sus productos, debe ofrecer a sus clientes un servicio técnico muy especializado, por lo cual requiere de contratación de técnicos muy capacitados que son desplazados a nivel nacional para atender los distintos proyectos mineros. De acuerdo con la clasificación marxista del capital, el valor más importante que ofrece a sus clientes es el capital, ya pues es el capital variable. ¿Ya? Capital, a ver, no. Marx dice capital fijo y circulante, el otro capital constante y variable. ¿Cuál era el de Marx? Bueno, déjame recordar, yo me crucé. Ya, constante no es, fijo no es. Ya, acá es circulante, ya, variable. Es el capital variable. El capital variable son los trabajadores. ¿Ya? Aquellos que te generan más de lo que pagas por ellos. Es variable porque te dan más, eh, primero que no se deprecia. No es capital, el capital es variable y constante, y el otro es fijo y circulante. Así viene el constante son las máquinas, no te genera más valor del que pagaste por ellos y se deprecia. El capital variable, que es la fuerza de trabajo, los trabajadores, te da más dinero del que tú inviertes en ellos y más bien, mientras más tiempo tiene, más experiencia tiene. La respuesta es ¿Y cuál es la diferencia entre variable y circulante? es otro tipo de clasificación, no es marxista. El capital, ¿ya? Acá el capital puede ser, según Marx, es variable y constante. Y según el, ¿cómo se llama? Um, ay, neo, eh, capitalista, fisiocrático, clásico. El clásico te dice que es fijo y circulante. Circulante es el que interviene en varios
en varios procesos. El fijo es el que se usa en un solo proceso y de ahí desaparece. ¿Ok? Circulante, por ejemplo, es una máquina. ¿Ya? Perdón, fijo es una máquina y circulante es el que se usa en un solo proceso, en varios procesos. O sea, a ver, no, fijo, circulante. Fijo, ¿ya? El que se usa en varios procesos, circulante en un solo proceso. Ahí, por ejemplo, puede ser el combustible, un solo proceso, ¿no? Las máquinas atraviesan varios procesos, se utilizan en varios procesos productivos. ¿Ya? Acá acá el tema es que uno es la clasificación marxista y el otro es la clasificación de lo que es la escuela clásica, ¿no? Profesor, un ejemplo de circulante, que es un solo proceso. ¿Ya? Circula, una máquina, una herramienta, ¿no? Pero la máquina no se usa en varios. No, ¿Cómo no, sería? no, no, ese es fijo. El circulante es el que se usa en un solo proceso. Combustible, lo que te decía, el combustible. ¿Ya? El combustible, la materia prima se usa en un solo proceso. Después que se usa, es otra cosa. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. ¿Alguna consulta más? Sí, Ah, dime. le mandé por el chat. ¿Me entendiste? Un profesor estuvo con su micro apagado. Hoy, ya. A ver. Lo que pasa es que se botó el sistema. Rosado, ese es el color de moda.
Otra pregunta. Ali, Profesor, las preguntas, dime, ¿me podría resolver la pregunta que le mandé, por favor? ¿es la misma? Lo de la economía normativa del Instituto Nacional. ¿No es la misma que me acabas de dar? Ujú. Sí, pero ¿Sí? es que esa no, justo no la escuché porque estaba su micro de usted apagado y después Es el Teams economía lo botó. activa, no está normando nada, no es una... Describe, ¿Descriptiva? claro, describe algo, describe, o sea, está describiendo lo que hay en la realidad, sin dar juicio de valor. Sí, yo también creía que era descriptiva, pero la respuesta me marca que es teoría económica. Se puede ver error. ¿Teoría económica? Ah, claro. Mira, siempre me confundo esto. Tienes razón. Es teoría económica porque hay que, lo mismo que siempre les digo a ustedes, la información anterior presupone el uso del concepto económico de teoría económica. No te dice que es parte de la economía descriptiva, teoría económica. Dice que está dando una teoría económica que sería el tema de la inflación. Pero mira, aquí yo discrepo. Acá no debería haber puesto economía descriptiva y hubiera sido teoría económica, porque más muestra, ¿ya? O describe, ¿ya? Lo que sale en el boletín estadístico número 9, lo que encuentra, ¿ya? Que también te da teoría económica porque te habla del tema de la variación del periodo, es decir, hay una pequeña inflación, concepto ahí, ¿ya? O sea, a mi parecer, o hubiera sido economía descriptiva y ponía teoría gubernamental, ¿no? O ponía economía nada más y hubiera puesto teoría económica. Con estas dos cosas, la pregunta tiende a llevarte a doble concepto, ¿no? ¿Y cómo puedo diferenciar? O sea, sí, yo también estuve inclinándome por teoría económica porque me dan datos estadísticos, ¿no? Pero, Claro, ¿cómo puedo decir que la pregunta se inclina más por teoría económica? O sea, ¿qué indicio me da? acá si hubiera sido, ¿ya? Esta pregunta en mayo del 2024 o abril de este año sería descriptiva, está escribiéndote lo que pasa en este momento. Pero como ya es de años anteriores, es teoría económica, porque ya no describe lo que pasa en la actualidad. Esto ha pasado hace 3 años, ¿entiendes? Ah, por eso. Ok. Claro, bueno, ahí es donde cambia teoría económica. Listo, sigo atento.
Profesor, le mandé unas preguntas más. A ver, dame un minuto. Está cargando. Bueno, ya, estamos cargando y a ver, determina el valor de verdad o falsedad en las siguientes enunciados relativos al flujo circular de la economía. Los consumidores solo pueden ofrecer su trabajo para obtener ingresos. Los consumidores solo pueden ofrecer su trabajo para falso. Pues los trabajadores ofrecen su trabajo para obtener ingresos, no los consumidores. ¿Ya? La distribución de los flujos económicos se produce en los mercados. La distribución, no, es falso también. La distribución de los flujos económicos A ver, esto me quedó ahí. La oferta de factores productivos parte de las empresas y llega a las familias. Oferta de factores productivos. La oferta de factores productivos parte de las empresas. No. Las rentas, salario, intereses y ganancias constituyen un flujo monetario. Ese está bien, verdadero. Que el último tenga verdadero, ya, es la D, la B y la A. Es que el primero sea falso, ya, la D no es. Entonces queda acá. La distribución de los flujos, ya, la oferta de los factores productivos de las empresas, ya, los factores productivos, oferta de factores, no, es al revés, parte de la familia sí es falso, ya, es falso, verdadero, falso, verdadero. La distribución de los flujos se da en los mercados, ya, sí, parte de los mercados. La distribución se da en los mercados, ¿ya? No dice que el proceso de distribución, no habla de proceso, habla de distribución de los flujos, se produce en los mercados, eso es verdadero. Entonces la respuesta es la falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya?
La oferta de factores, los factores productivos, ¿ya? De tierra, naturaleza, lo ofertan las familias hacia las empresas. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Sí, profesor. Muy bien. El programa gubernamental Reactiva Perú busca asegurar la continuidad de la cadena de pagos con el fin de otorgarle garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la emergencia sanitaria, de modo que puedan acceder a créditos y puedan a su vez cumplir con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de insumos. De acuerdo con lo anterior, las empresas utilizarán el dinero transferido como capital. ¿Sí? A ver, ponemos una reactiva, ¿ya? Utilizará el dinero transferido como capital de trabajo productivo, capital, ¿ya? El dinero capital transferido como capital, capital de trabajo, capital productivo. La emergencia sanitaria, de modo que puedan acceder a créditos y puedan a su vez cumplir con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de insumos. Primero, no es capital productivo, no es que produce, no es capital de trabajo. ¿Ya? No es, a ver, queda entre circulante y comercial. El capital circulante, eh, es, ya, es el A también, porque el dinero sirve, el crédito, por cumplir con obligaciones de corto plazo con los trabajadores y proveedores de insumos. Es capital que circula para diferentes procesos. No es capital comercial. Capital comercial es el que se utiliza para crear bienes y servicios. Comercial. Para comercial. No, no existe capital comercial. Es capital circulante. Es circulante porque utilizas para pagar ya, obligaciones para diferentes procesos. Los trabajadores utilizan diferentes procesos, los proveedores de insumos se utilizan para diferentes procesos. La respuesta es la A. ¿Está claro ahí? ¿De trabajo cuándo sería? Cuando lo utilizas solamente para capital de trabajo no tiene que ver con que tienes que pagar solamente fuerza de trabajo. Capital de trabajo significa para producir, ¿no? Capital de trabajo, además que no existe ese concepto, capital de trabajo no existe. O sea, como concepto económico no existe. Recuerda, capital circulante, fijo, ¿no? Hay una clasificación de capital. El capital lo utilizas como capital de trabajo para. Estás diciendo que estás buscando, esa frase es que estás utilizando dinero para ponerlo en un negocio. ¿Ok? Profesor, pero productivo no se podría entender porque el Estado les da dinero para que ellos puedan seguir produciendo. No existe el concepto de capital productivo. Productivo no hay. O sea, cuando dices capital productivo, estás usando dos palabras, ¿ya? Para expresar algo. Pero como concepto de tipos de capital, ¿ya? Sería el capital productivo e improductivo. Capital productivo es el dinero que pones para crear bienes y servicios de una empresa en el tiempo. El capital no productivo es aquel que utilizas para títulos valores. ¿Ya? No lo pones para si es a corto plazo, no lo pones para una empresa, sino lo pones para comprar títulos valores. ¿Ya?
para la bolsa, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí, profesor. Ujú. Muy bien. Gracias. No, no te preocupes. Melody, a ver. La 1, la 3, ¿no? La 1, la 3 y la 8. A ver, repito la 1. En el Perú los fondos mutuos se han convertido, ¿ya?, en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan alternativas para ahorrar dinero. Su atractiva propuesta de valor ha captado la atención de quienes desean diversificar sus inversiones de manera efectiva. Estos fondos se destacan por su capacidad de combinar seguridad y rentabilidad, por lo que ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus finanzas a través del factor trabajo, estado, capital, empresa, legal. Primero, descartes. No existe factor legal, ¿ya? El enunciado no te habla del factor empresa, no te habla de la empresa, gestión empresarial y empresario. No te habla del factor trabajo, ¿no? Te habla de su atractiva propuesta, de valor. Ha captado la atención de quienes desean diversificar sus inversiones de manera efectiva. El trabajo no es. Tampoco se habla del Estado. Del Estado tampoco, porque no habla de, te habla del Perú, pero no te habla de una empresa del Estado ni nada de eso. En cambio, te habla de las personas que depositan en fondos mutuos. Y eso en lo que va a incrementar son sus ingresos por el factor el capital en su forma de dinero. La respuesta es la C. ¿Ok, Melody? ¿Me escuchaste, Melody? La 3. Tras la firma del convenio colectivo entre el gobierno peruano y el sindicato del sector público, se estableció un bono de 200 soles para empleados estatales con vigencia el próximo año. El objetivo principal de este acuerdo es mejorar las sería, condiciones laborales y económicas de los hombres. Entonces, el objetivo principal de este acuerdo es mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. Acá no se habla sobre trabajadores dependientes o independientes, si tiene relación o no tiene relación con la empresa. Entonces, no puede ser la A porque habla de dependientes. Tampoco habla de los trabajadores ejecutores o directores ejecutores. Entonces, la E tampoco es. ¿Por qué no puede ser la C, intelectual y calificado? Porque solamente estarían pagando ese bono a los profesionales, ¿no? A los calificados, a los intelectuales, pero ¿dónde está el aumento para los de limpieza, los porteros, los choferes, etcétera, del Estado? No, no va. Entonces, simple y manual, solo para los choferes, solo para las, entonces, entonces, como ves, intelectual calificado no puede ser porque es solamente un lado de la población trabajadora, solo serían los profesionales, nada más los calificados. Simple y manual, los de limpieza, los de seguridad, solamente ellos recibirían el bono, no. Entonces la respuesta es la B. Lo reciben tanto los
trabajadores estatales. Entonces, Pero disculpe, ¿cuál está explicando? sí, estoy haciendo la pausa para que te des cuenta. Mira, como te digo, no es dependiente independiente. En ningún lado del enunciado te dice sobre la clasificación de los trabajadores dependiente o independiente. Entonces la A no es. En ningún lado del enunciado te habla de ejecutores y directores. La E tampoco es. No puede ser intelectual y calificado, ¿verdad? Porque solamente le darían los bonos a los profesionales, ¿no? A los ingenieros, los trabajadores de limpieza, los guachimanes. Ya. Tampoco podría ser la D porque solamente habla de estos manuales y simples, que son los guachimanes y limpieza. En cambio, la respuesta es la B porque el bono sería tanto para los trabajadores de puerta, de garage, como por los intelectuales. Profe, ¿se Bien, está analizando más por el predominio de aptitudes? claro, por el predominio de aptitudes. Y si te das cuenta, es el único que tiene ambas. Los demás combinan aptitudes con ¿Mm? dependencia, actitudes con el nivel dentro de la organización, toma decisiones, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Ok, ok. ¿No? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar la 1? Es que no quiero molestar. Que no estaba aquí. La 1. En Perú, los fondos mutuos se han convertido en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan alternativas de ahorros y de dinero. Su atractiva propuesta de valor ha captado la atención de quienes desean diversificar sus inversiones de manera efectiva. Esos fondos se destinan por su capacidad de combinar seguridad y rentabilidad, por lo que ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus finanzas a través del factor. Ya. No, acá no hay factor trabajo. No te está hablando de que voy a contratar más trabajadores. No. Tampoco te habla del factor Estado, ¿ya? En ningún lado. Te dice que en el Perú, pero no te habla que el factor Estado interviene. Uno va, ya. Capital sí podría ser dinero, o sea, trabajadores en forma de dinero. Empresa, tampoco es el factor empresa, porque tendría que hablar de empresa, gestión empresarial o empresario, no te dice eso. Y legal no es un factor. Entonces, ¿por qué es capital? Porque los fondos mutuos, ya al depositar fondos mutuos, estás incrementando tus ingresos gracias al factor capital dinero. ¿Ya? Por eso es capital. Va a haber como un interés, ¿no? Por eso es que va con capital. Así es, vas a recibir un interés. Y Ujú, además, claro. para invertir en esos títulos valores, tienes que invertir, ¿ya? El capital en su forma de dinero. ¿Entiendes? Sí, profe, cuando se refiere a dinero ya lo asocio con capital, ¿no? Es que una forma de capital es el dinero. Es una forma de... ¿ya? ¿Y me podría también explicar la 8, profesor, por favor? Sí, ya para terminar. Pero, como es de conocimiento público, hasta la fecha se han publicado 20 listas que reúnen a los exaportantes del FONAVI y hay dos grupos para para el pago de reintegros. Recientemente más de 20.000 que pertenecen al grupo con reintegro hasta dos veces. Espérate, reintegro ya, el grupo reintegro número 2 vienen cobrando montos que van desde los 40 hasta más de 20.000. En la red de agencias del Banco de la Nación, cabe indicar que los trabajadores que aportaron al FONAVI eran asalariados de empresas y entidades, asalariadas privadas, no solamente ellos, privados y públicos, sí, públicas y financieras, no. Entonces, aquí
es empresa pública y privada. Asalariada no es una forma o sea, acá habla de los tipos de trabajadores de acuerdo a entidades públicas y privadas. Ese es en la clasificación. No existe clasificación de asalariado y no asalariado. Entonces, donde diga asalariada no va porque no es una forma de clasificación. Privadas y públicas. Financiera no es una clasificación y privadas y formales no es. Entonces, la D. ¿Me entiendes? Sí. Porque está hablando de entidades públicas y privadas. Sí, profe. Listo. Profesor, en eso de lo que es empresa y Estado, en uno se encarga de organizar y el otro de regular. ¿Cuál es la diferencia entre empresa y Estado en esa parte? El Estado regula porque supervisa que se hagan bien las cosas, se haga más transparente. En cambio, la empresa genera todo esto que es la producción, ¿no? Consigue todos los recursos, cobra, etcétera. Por eso es que se asocia con ganancias, utilidades y el otro con tributos, ¿no? Así es. Ok, claro. Ok, gracias, profesor, quedó claro. Nada, acá estoy atento. Espera un rato.